Hola jóvenes, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a hablar de una parte fundamental del sistema nervioso, el cual es el cerebro. Vamos a iniciar diciendo que es un cerebro. Bueno, de hecho quiero iniciar mostrándoles la imagen de un cerebro. Ese es un cerebro humano. ¿Pero qué es el cerebro? Bueno, el cerebro es un órgano que se encuentra dentro de nuestro cráneo. El cráneo le proporciona protección para evitar que se golpee o se lastime ante algún mal golpe. Pesa alrededor de 1.5 kilos, es decir, aproximadamente 3.3 libras. No es tan grande a comparación de cerebros de otros animales. El cerebro humano es el encargado de la memoria, del pensamiento, del habla, de controlar funciones de nuestro cuerpo. Y pues, si se dan cuenta en la imagen cómo es el cerebro, tiene algunas divisiones de las cuales vamos a hablar en un momento. Pero por ejemplo, el cerebro de ustedes es igual al cerebro mío. El cerebro de un bebé es igual al cerebro mío, o al cerebro de la vecina, o al cerebro de una persona que va en la calle. O el cerebro de una persona guatemalteca va a ser el mismo que el cerebro de una persona japonesa, de una persona que es de China. No va a variar. En los bebés y en los adultos pues puede variar en el tamaño, pero la forma, la estructura va a seguir siendo la misma. A diferencia del cerebro de otros animales, como por ejemplo, observen estas imágenes. Estamos comparando el cerebro de un delfín con el cerebro de un ser humano. Si se dan cuenta, el cerebro del delfín es mucho más grande. Es casi parecida a la forma, pero no es la misma. Está un poco más separada. Vamos a ver otro ejemplo. El cerebro de un pescado con el cerebro de un ser humano. Si se dan cuenta, el cerebro del pescado es más alargado y mucho más pequeño que el del ser humano. Entonces el cerebro de los animales puede variar con el nuestro, pero el cerebro de los seres humanos va a ser el mismo, no importa de qué país sea, no importa de qué color sea su piel, no importa la edad que tenga. Bueno, en la edad ya dije que de un bebé con un humano, pues con un adulto puede variar un poco en el tamaño, pero va a seguir siendo el mismo. Aclarado esto, quisiera pasar con ustedes a las divisiones del cerebro, porque el cerebro se divide en hemisferios, los cuales se dividen en lóbulos. El cerebro se va a dividir en dos partes. A estas partes se les conoce como hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo es el que tengo del lado izquierdo y el hemisferio derecho es el que se va a encontrar en la parte derecha de mi cerebro. Estos hemisferios controlan partes de nuestro cuerpo, controlan el habla, el lenguaje y otras funciones. Cada uno tiene sus funciones específicas. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es el que va a controlar toda la parte derecha de mi cuerpo y el hemisferio derecho es el que va a controlar toda la parte izquierda. ¿Por qué sucede este entrecruzamiento? Es decir, que porque el derecho controla la parte izquierda y la izquierda controla la parte derecha, pues realmente no se sabe. No se sabe por qué sucede esto. Además de controlar los lados opuestos, el el hemisferio izquierdo es el encargado de controlar el habla, de controlar la escritura, es el encargado de la capacidad que tengamos para los números y los problemas matemáticos, además de que es en él en donde se desarrolla la capacidad de lectura y también el razonamiento. Por otra parte, el hemisferio derecho es el que controla la capacidad que tengamos para la música, la capacidad que tengamos para el arte, para ver las formas 3D, digámoslo así, las formas tridimensionales, además del pensamiento y de la imaginación, es decir, que estos procesos se dan en la parte derecha del cerebro. Después de esta explicación, pues ya sabemos cuál es el hemisferio que estoy usando al momento de resolver algún problema matemático, al momento de leer o al momento quizás de ejecutar algún instrumento, de cantar.
Estas funciones por supuesto que no son las únicas que realiza el cerebro y los hemisferios cerebrales, pero son algunas de las más importantes. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo sé exactamente en qué parte de todo mi hemisferio cerebral, por ejemplo, siento dolor? ¿O qué parte de los hemisferios es la encargada de hacer que se muevan los músculos de mi cuerpo para mover mi mano, por ejemplo? Para ello, pues se ha descubierto que el cerebro se divide en, el hemisferio cerebral se divide en otras 4 partes. Es decir, que mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho se dividen aún en 4 partes más. Estas otras partes se les llaman lóbulos. En la siguiente imagen podemos observar en dónde se encuentran los lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, que es el que se encuentra aquí atrásito de la frente. Tenemos el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte trasera del cerebro. Tenemos el lóbulo parietal, que se encuentra al costado superior del cerebro, y tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra en el costado inferior. Estos 4 lóbulos, por supuesto que también se localizan en este otro hemisferio. Cada lóbulo tiene una parte específica que regula, es decir, que tiene funciones específicas que cumplir. Vamos a ver cada una de estas funciones. El lóbulo frontal, que es el que se encuentra aquí adelante, es el encargado de controlar nuestros músculos, nuestros movimientos. Por ejemplo, empuñen y abran su mano. Bueno, si lo hicieron, están usando este lóbulo del cerebro, el lóbulo frontal. El lóbulo occipital, que es el que tenemos en la parte de atrás, es el lóbulo encargado de percibir colores, es el lóbulo encargado de percibir todo lo que sea visual. Por ejemplo, en el momento en que ustedes están viendo este video, ¿qué lóbulo están utilizando? El lóbulo occipital, porque él es encargado de las imágenes, de percibir imágenes, videos, colores. Coloquen su mano sobre alguna superficie suave o colóquenla sobre alguna superficie rugosa. Van a estar sintiendo o van a estar utilizando el sentido del tacto. Pínchense un dedo con alguna aguja, van a sentir dolor. Prueben algún pastel, van a sentir que es dulce. Prueben una taza de café recién salida de la olla, la van a sentir caliente. Todas estas acciones son capaces de realizarse gracias al lóbulo parietal, que es el que tenemos del lado de un costado en la parte de arriba. Este es el encargado de percibir el dolor, de percibir la temperatura, el gusto, el tacto, además de las vibraciones. Por último tenemos el lóbulo temporal, que se encuentra a un costado pero en la parte de abajo. Este lóbulo es el encargado de percibir los estímulos olfativos y auditivos, es decir, los estímulos que percibimos con la nariz y con el oído. Por ejemplo, cuando escuchamos nuestras canciones favoritas en una bocina, estamos utilizando la parte del lóbulo temporal de nuestro cerebro. Cuando olemos una flor, un perfume, algún olor desagradable, pues también estamos usando esta parte, el lóbulo temporal. Ya terminando con este video, solo les quiero mencionar una enfermedad que afecta principalmente al cerebro. Esta enfermedad se llama hidrocefalia. ¿Qué es hidrocefalia? Bueno, es básicamente el aumento del cráneo del cerebro debido a la acumulación de agua. De este lado están observando algunas imágenes de niños que nacen con esta enfermedad. El cráneo de ellos, la cabeza está hinchada, pero es porque tienen demasiados líquidos dentro de su cráneo. Bueno, después de haber escuchado este video, de haber visto este video, quiero que me hagan un resumen de todo lo que se les haya quedado, de los datos más importantes sobre el cerebro. Y después de ello me van a realizar en 3 hojas
3 organizadores gráficos. ¿Cómo lo van a hacer? En cada una de estas hojas van a dibujar un cerebro del tamaño más o menos de la hoja, no importa si es carta u oficio. Luego lo van a pintar con témperas o con acuarelas. Después de eso, a un costado o encima del dibujo, en uno me van a escribir como título el cerebro y me van a escribir las funciones del cerebro y pues los datos más importantes, incluyendo la enfermedad que les mencioné, el peso y algunos otros datos que quieran colocar. En el siguiente dibujo, como título, van a colocar hemisferios cerebrales y van a escribir las funciones que tiene el hemisferio derecho y las funciones que tiene el hemisferio izquierdo. Y en el tercer organizador me van a escribir como título lóbulos cerebrales y van a escribir los 4 lóbulos que tiene cada hemisferio y me van a escribir qué funciones tienen cada lóbulo. Es decir, van a escribir lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo frontal y lóbulo parietal y me van a escribir qué función tiene cada uno de estos lóbulos. Espero que se les haya quedado todo y si no, pues repitan el video, reproduzcanlo cuantas veces quieran y nos vemos en